Bienvenidos, setters. Pues ya estamos aquí con otro deck profile. En esta ocasión de mi padre, Blackwall Raymond. Beta. Of Meta. Varias cositas. Soy consciente de que este deck se puede jugar con base negra o base roja. Y que la gente tiende más a la base roja porque es como más... se deja jugar más. Pero yo lo voy a hacer con base negra. Porque para jugar con base roja pues ya juego War Raymond normal. Muy bien, no de puristas. Y la pega de este mazo pues es que tiene costes de digievolución muy altos, como ya veréis, pero esperemos que pues, lo arreglen un poquito con el soporte que vendrá allá por septiembre. Así que vamos a empezar. 4 Corbons del starter, que el efecto heredado es que cuando el objetivo de un ataque cambia, este Demon gana 1000 de DP hasta el final del turno. Ya veremos más adelante cómo cambian los objetivos. ¿Cómo ocurrirá? 4 Agumons de BT12. Efecto on play, revelas 4 cartas y añades una carta con Greymon o Omnimon en el nombre o un Tamer con Tai Camilla. Y el resto se bajan al botón del deck. Efecto heredado, durante todos los turnos, si este Demon tiene Greymon u Omnimon en el nombre, gana 1000 de DP. Más cositas. 4 Agumons del starter. Al comienzo de la main phase, si tu oponente tiene un Demon, ganas 1 de memoria. Y el efecto heredado es que durante todos los turnos, cuando el objetivo del ataque cambia, ganas 1 de memoria. Seguimos para bingo con los Agumones, esta vez los Agumones X Antibody. Efecto on play when evolving, revelas 3 cartas del deck y añades una carta con Greymon o el anticuerpo X. Y un Tamer negro de entre ellos a la mano, y el resto se van al botón del deck. El efecto heredado que tiene es que si este Demon con Greymon o Omnimon en el nombre va a ser eliminado o devuelto a la mano o al deck por un efecto, poniendo la carta X Antibody desde la Distribution Card de este Demon en el botón del deck, previenes que este Demon deje el Battle Area. Bonita protección, que no le viene mal. Vamos con los level 4. 2 Greymones de BT12. El efecto Wendy Evolving es que si no tienes un Tamer con Tai Camilla en el nombre, lo puedes jugar sin pagar el coste. Y el efecto heredado es que durante todos los turnos, si este Demon tiene Greymon o Omnimon en el nombre, gana más 1000 de DP. Después llevamos los 4 Greymones del starter. Tienen efecto desde la security, que te permiten jugar un Agumon o un Tamer con Tai Camilla en el nombre desde la mano o desde detrás sin pagar el coste. Es blocker. Y el efecto heredado es que cuando el objetivo de un ataque cambia, ganas una memoria. Y llevamos 2 Greymones de BT2. Odd Good Times. Que no tiene efecto, pero el efecto heredado es que cuando este Demon tiene reboot, que muy probablemente lo tendrá, gana Yamin. Y por último... Yamin en negro, ¿no? En negro... el Greymon X, que te permite evolucionar a una carta con Greymon en el nombre, reduciendo el coste en 1 por cada color. Que muy probablemente, vamos, ya os digo yo que sí, lo va a reducir por 2, que viene muy bien dadas los altos costes del mazo. Y el efecto heredado pues es el mismo que el del Agumon X, que si este Demon tiene Greymon o Omnimon en el nombre y va a ser eliminado o devuelto a la mano o al deck por un efecto, si colocas el anticuerpo X en el botón del deck, pues previenes que deje el Battle Area. Y vamos con los level 5. Son 4 Metal Greymones, este es bonito, de BT8. Efecto Wendy Evolving, haces de Devolve 1 a un Demon del oponente y después eliminas a un Demon del oponente con 3000 de DP o menos. Como veis, pues cuesta 4 de evolucionar a este Demon. Y el efecto del heredado es que
Si este Digimon tiene Dragon Skin o Machine en el trade, que lo va a tener, puede atacar a los Digimon que estén enderezados del oponente. Más Metal Greymon X, que también cuesta 4 y además si lo evolucionas desde Metal Greymon te cuesta 1. El efecto Wendy Evolving es que hasta el final del turno del oponente este Digimon no puede verse reducido sus DPs y tampoco es afectado por The Digivolve. Y después si tienes a Metal Greymon o al Anticuerpo X en las Digimon Cards de este Digimon, eliminas un Digimon del oponente con 6000 de DP o menos. El efecto heredado, que es bastante interesante, es que cuando en el turno del oponente un Digimon se endereza, si este Digimon tiene Greymon o Omnimon en el nombre, traseas el tope de la security del rival. Y con Reboot, pues eso está muy rico. Ahora viene mi padre. Blackwar Greymon de BT8. Efecto Wendy Evolving. Si este Digimon tiene una Digivolution Card en roja, seleccionas cualquier número de Digimons del oponente y si este Digimon tiene Digivolution Cards negras, seleccionas cualquier número de Tamers del oponente y de entre las cartas elegidas puedes eliminar un play cost de hasta 6. Y como va a tener las dos, vas a poder elegir entre Digimons y Tamers, entre un total de 6. Y todos los turnos, cuando este Digimon cuando este Digimon elimina a un Digimon del oponente, se endereza una vez por turno. Que junto con el efecto del Metal Greymon, pues está bastante bien. Más un Gaiomon de X4. Este Digimon también es tratado como si tuviera Greymon en el nombre. Efecto Wendy Evolving te permite eliminar un Digimon de un play cost de 13 o más. Y si ningún Digimon ha sido eliminado por este efecto, traseas el tope de la security del rival. Al final del turno, si tienes un Tamer en juego, este Digimon puede evolucionar a una carta con Gaiomon en el nombre sin pagar el coste. Y con un play cost de 13 o más de la mano. ¿Y a quién va a poder Digievolucionar? Pues a este Gaiomon, que es el Gaiomon de BT9, que también puede evolucionar pagando 2 desde Blackwar Greymon. También es tratado como si tuviera Greymon en el nombre. Tiene Security Attack más 1 y Reboot. El efecto Wendy Evolving es que si este Digimon tiene una Digivolution Card negra, va a hacer de Digivolve 1. Y si tiene una Digivolution Card roja, va a ganar Blitz. Y pues, como va a tener los dos, pues va a hacer las dos cosas. ¿Quién más se viene? Pues apunta a la fiesta Blackwar Greymon X de BT11. Digievoluciona desde 2, o sea, pagando 2 desde Blackwar Greymon. Tiene Reboot. Durante el turno del oponente, cuando su Digimon con mayor DP ataque, puedo redirigir el ataque a este Digimon, de manera que ganaríamos los efectos de ganar memoria de lo de Agumon y el Greymon. Y además, cuando un Digimon se endereza, si este Digimon tiene Blackwar Greymon o el Anticuerpo X, puedes eliminar a un Digimon del oponente con el menor play cost, que es bastante sorpresivo. Por último, como level 7 llevo al Omnimon X de BT10, que ya no se suele ver mucho. Porque llevar al otro. Claro, ahora sí lleva el otro, pero cuesta mucho más. Bueno, el efecto Wendy Evolving es que puedes devolver todos los Digimon del oponente con el mayor nivel al bottom del deck. Y también si envías el Anticuerpo X o una carta de nivel 6 desde las Digivolution Cards de este Digimon al botón del deck, revelas las cartas de la security del rival, traseas una, devuelves el resto y el rival pues barajaría las securities.
Esto se lleva para dar el golpe final cuando el oponente tenga una security, porque así la trasea y atacas. Vamos con los tamers. Son un TIE del starter, que es el Memory Setter. Cuando un objetivo de ataque es cambiado, suspendiendo este tamer, robas una carta y un Digimon gana más 2000 de DP hasta el final del turno. Pues está creando los efectos de cambio de objetivo. Después llevamos 3 TIEs de BT12, que el efecto on play es que le va a dar a un Digimon con Agumon o Greymon en el nombre 1000 de DP y blocker hasta el final del turno del oponente. Y durante tu turno, cuando un Digimon evoluciona a un Digimon con Greymon o Omnimon, suspendiendo su tamer, ganas una memoria, que va a ayudar a reducir un pelín esos costes tan elevados. Vamos con las Option, por supuesto, 2 X Antibody para hacer los efectos de protección, para poder evolucionar en el ataque. Totalmente mandatorio. Además es muy satisfactorio cuando sale en la security y ganas 1 de memoria y añades la carta a la mano. Le quitas el turno, ¿verdad? 2 Black Scramble, que te permiten por 2 reducir el coste de la siguiente evolución en 3 y además al comienzo de tu turno, si el oponente tiene un Digimon, haces el efecto delay, devuelves un Digimon negro desde el tras al tope del deck y entonces si no tienes ningún Digimon puedes jugar un Digimon de 2000 de DP o menos desde el tras y pagar el coste, que viene bien para recuperarse la partida, más luego el efecto de la security que te permite jugar un Digimon desde el tras de 2000 de DP o menos y añadir la carta a la mano. Después, para reducir costes, también Defense Training, por 2 revelas 2 cartas, añades una carta negra y luego el efecto Delay, pues que reduces el coste de la siguiente evolución en 2. Más cositas. Black Memory Boost, por 3 revelas 4 cartas, añades un Digimon negro de entre ellas, los 2 van al bottom y el efecto Delay ganas 2 de memoria. Y última opción, Hades Force de BT11. Si tienes un Digimon con X Antibody en las Devolution Cards, el coste de esta carta se reduce en 2, o sea que costaría 5. Puedes elegir cualquier número de los Digimon del oponente o de los Tamers, cuyo coste combinado sea de menor o igual al play cost de uno de tus Digimon, con Greymon en el nombre. Eliminas todas las cartas elegidas y después el Digimon con Greymon puede atacar a un jugador. El efecto de la security es que eliminas a un oponente eliminas ¡pum! Y ya te ganas. No, eliminas a un Digimon con el mayor play cost. Y esto sería todo. Llevas Coolboy, ¿no? No. Esto ya va muy apretadito. Apretado. Y del soporte que tienen que sacar, ¿qué es lo que esperas? O sea, no, porque me imagino que lo sacarán en el X9, no, en el X10 lo sacarán para X Antibody, pero el Blackboard Digimon nuevo, ¿qué esperas? Espero que realmente que no varíe mucho, pero que sí que aumenten un pelín lo del efecto de eliminar cosas, porque el Play Cost 6 como que se queda un poco corto. Sí, para un level 6. Un taper de 3. Claro. O un setter solo. ¿Te imaginas que te hacen como al Diaboromon en vez de 17 y te hacen como algo con las torres negras y tienes que hacer ahí una exodia de torres? O que le hagan como una especie de soporte como el Kerimon y el Bumimon y el Digimon Emperador. Ay, me estás amargando, Jesús. Cállate. No, pero el set va de los Sinester, ¿no? Al final, va de todos. Va de todos los malos, sí. Bueno, entonces yo creo que mejor algo en conjunto. O sea, será como de los Royal Knights esto, que al final tendrá algo que ver entre ellos. O sea, habrá el trait siniestro. Puede ser. Y, hostia, ¿te imaginas que estaqueas torres negras para sacar los siniestros? No tiene sentido. Sí, y el oponente no puede evolucionar. Estaría bien. Pues bueno, voy a ver un poquito el combo, que no tiene mucho misterio.
Vale, pues imaginemos que tenemos esta pila montada. ¿Esto qué nos va a permitir, si es nuestro turno, atacar a Digimons del oponente que estén enderezados por el efecto de Metal Greymon? Y aunque el coste de la Digievolución sea muy alto, y acabamos, me da igual si es suspendidos o enderezados, vamos a tener reboot, y como un Digimon se endereza en el turno del rival, por el efecto de Metal Greymon vamos a trasear el toque de la security del rival. Además, si el oponente tiene un Digimon y nos hemos enderezado, pues este Digimon elimina un Digimon con el menor play cost del rival. Si luego saca algo de la breeding y decide atacar, podemos redirigir el ataque a este Digimon aunque no tenga blocker, que luego encima va a combar con el TIE que nos da blocker de por sí, o sea que vamos a poder detener 2 ataques. Y además, al cambiar los objetivos de los ataques, pues vamos a ganar 1000 de DP por el Coromon, vamos a ganar 2 de memoria por el Agumon y por el Greymon, y tenemos las protecciones de igual si es el Greymon X o el Agumon X con el X antiguo. Esto si el level 6 es Blackwall Greymon. Si es Gaiomon, pues es un poco la versión más ofensiva. Vamos a hacer de Digivolve. Aunque el coste de la Digievolución sea muy alto, vamos a poder atacar porque tenemos Blitz. Vuelvo a repetir que se comba con el efecto de Metal Greymon y podemos atacar a Digimons que estén enderezados. Y bueno, pues tiene Security Attack +1, también tiene Reboot para combar con el efecto del Metal Greymon X. Y si el oponente tiene solamente ya una Security, pues lo que vamos a poder hacer es atacar, y en el ataque Digievolucionar a un Digimon con el anticuerpo X, que va a ser el Omnimon X, que nos va a permitir trasear esa última Security y darle un golpe de gracia. Ya me veo en los comentarios diciendo, hombre, pero ya Digievoluciona al Omnimon X nuevo, que le chequeas una y luego atacas otra vez. Bueno, pero para alguien que tenga mucho dinero, pues eso está muy bien. Lo sacas de los Royals, Andrés, que te eres tú lo bonito. Ya, bueno, pero me da pereza. Ya veremos si sale cuando saquen el nuevo soporte. Bueno. Así que nada, pues esta es mi aportación al deck. ¡Off meta! Si os interesa mucho la versión roja, bueno, pues escribidme en el comentario, me interesa la versión roja, y enseño el mazo de War Greymon a secas, normal. Y ya está, like y favoritos para más. Suscríbanse y nos vemos. Chao. Chao. 何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど